Bueno, estamos iniciando nuestro en vivo desde Facebook. Vamos a esperar un poco a que la gente llegue. Ya estamos con Santiago Rubio y con Andrea Garzón de Unidos por la Vida. Vamos a esperar como unos 3 minuticos a que la gente se vaya conectando. Si quieren ir ustedes también compartiendo el link para que la gente pueda entrar. Si nos lo compartes aquí en el chat. Aquí también mi ponerlo acá. Esto. Bueno, ya sabemos cuántos conectados hay. Esperamos a que llegue más gente. 3. Okay. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están conectados. Ahí vamos aumentando el número. Vamos a esperar un rato más a que la gente se conecte. Hola Marifer, hola Juliana, ¿cómo están? Listo. Entonces, bueno, vamos empezando. Este live, no sé si ya han visto la publicidad en días anteriores, pero este live quiere tocar como dos aspectos súper importantes que han estado rondando durante la pandemia, y es el aborto y los organismos internacionales. Entonces, le damos la bienvenida a los que ya van entrando. En este momento vamos a empezar nuestro live. Como ya les dije, el tema es aborto, pandemia y organismos internacionales. En la mayoría de países se decretó cuarentena, ¿sí? Se limitaron las actividades económicas, empezó el desempleo, empezó como la preocupación por como toda la activación social y económica en los países, y claramente empezó el miedo de muchas personas por la pandemia, por las infecciones, pues por infectarse de coronavirus, y pues más todas las noticias que estábamos empezando a escuchar de China, de algunos países en Asia, de la repercusión de la pandemia en Europa, de todos los infectados, las muertes, etc. Entonces, yo creo que esto es como una sensación que todos hemos tenido en diferentes países, en diferentes ciudades, es muy parecida, ¿no? Que iniciamos conociendo un virus, iniciamos conociendo un contagio súper rápido que llegó a todos los países, y en aislamiento, ya llevamos más o menos 2 meses y medio largos en Colombia, y a la par iniciaron los organismos internacionales a promover algunas cosas. Como sabemos, existe la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, que para muchos, que esto no es un secreto, no promueven una cultura pro vida, ni promueven políticas pro vida, ni pues invitan a los países a ser pro vida. En el live de hoy les queremos hablar de algo, y es que a la par de la pandemia, el movimiento proabortista no se ha quedado quieto durante este tiempo. Hoy tenemos dos invitados que son de Unidos por la Vida, son Andrea Garzón. Andrea es
experiencia en el campo Provida, es una vocera pues de esta red Provida colombiana que existe. Ha participado tanto en las marchas que hacemos cada año, como en diferentes intervenciones en emisoras, en diferentes espacios. Y les presento a Santiago Rubio. Santi es también de Unidos por la Vida, él es abogado rosarista, también con cierta experiencia en la defensa jurídica de la vida. Hoy nos acompañan los dos, vamos a conversar un poco sobre qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la pandemia, en medio de la pandemia con el aborto. ¿Listo? Entonces, para entrar en materia, no sé si los que están escuchando sabían, pero más o menos en marzo, que la OMS declara que el coronavirus, por las afectaciones del coronavirus, pues es una pandemia, ¿sí? En marzo la OMS y la ONU se empiezan a mover con todos estos planes de respuesta humanitaria en medio del COVID, ¿sí? Y pues como sabemos que hay países más desarrollados, menos desarrollados, pues la OMS y la ONU empiezan a proveer como de ayudas y planes de respuesta para que, digamos, que esta pandemia no afecte de una forma mayor a los países en desarrollo. La ONU crea un plan global de respuesta humanitaria para el COVID, lo expide en marzo, y en su plan global de respuesta incluye y contempla la salud sexual y reproductiva como uno de los puntos más importantes a tener en cuenta y a cubrir durante la emergencia, ¿sí? Algunos diríamos como, yo creo que lo más importante es cubrir el hambre, el hambre o el empleo de muchas familias en estado de vulnerabilidad, que no tienen empleo, que se van a quedar sin empleo, que efectivamente se quedaron sin un sustento. Y bueno, la ONU nos viene a hablar en su plan de respuesta humanitaria, en su plan global, lo pueden buscar en inglés, en español, en muchos idiomas, nos vienen a hablar de la importancia de la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Este plan está dirigido a poblaciones específicas que se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad en los países en desarrollo, especialmente dirigido a mujeres y niñas, ¿sí? Y lo que contemplan es que si bien, claro, protegen a las madres embarazadas, también citan un manual de una organización que se llama Interagency Working Group on Reproductive Health Crisis. Entonces es una agencia como, es un grupo de trabajo, perdón, para afrontar la crisis en temas como de reproducción, de salud reproductiva, perdón. Y ellos citan en su plan de respuesta global, ellos citan un manual en la crisis, todo este tema de los derechos sexuales y reproductivos, ellos citan un manual que específicamente, lo pueden investigar, que en temas de aborto no contempla ni respeta la objeción de conciencia. Nuevamente la ONU se está metiendo y está llamando a los países a hacer algo que pues que no respeta su soberanía, no respeta, digamos, que las legislaciones internas contemplen otra cosa, ya sea prohíban o aprueben el aborto o parcialmente permitan el aborto. Pero la ONU, en su plan global de respuesta para el COVID, considera que los derechos sexuales y reproductivos son importantes, ¿sí? Como que hay que prestarle especial importancia, y cita un documento en el cual el aborto se promueve y se desconoce la objeción de conciencia en los países. Otra cosa, esto fue por ONU, ¿no? Uno de los, pues, un mensaje muy claro de la ONU que mandó en marzo cuando empezó la pandemia. La OMS, después de declarar todo este ataque de COVID como una pandemia, expidió una guía para como la prestación de los servicios en salud durante la crisis. Esta guía se llama Operational Guidance for Maintaining Essential Health Services During an Outbreak. Ustedes lo pueden consultar como en la OMS y todos los documentos que han expedido, todas las guías y los manuales que han expedido durante la pandemia. Y en esta también se contemplan servicios sobre derechos sexuales y reproductivos como esenciales durante la crisis, ¿sí? O sea, la OMS sí le da un papel de esencial a esta prestación de servicios para derechos sexuales y reproductivos. Considera que son esenciales y que se deben garantizar durante la crisis, y expone la necesidad de que estos servicios relacionados con la salud materno-fetal se sigan prestando. Claro, por un lado vemos algo pues muy loable y noble, y es que las mujeres embarazadas necesitan como atención inmediata, ¿no? Si no es como que una mujer embarazada pueda esperar una cita dentro de 3 meses, 5 meses cuando reabran los consultorios, no, sino que pues hay como un punto de inmediatez
en su atención, en su embarazo. Pero adicional, ellos sí son muchísimo más explícitos en lo que citan, y es que a pesar de que no existen pruebas, no existen estudios que confirmen que una mujer embarazada y infectada con COVID tiene mayor riesgo de perder la vida o mayor riesgo de contraer o de someterse a alguna complicación por estar embarazada y contagiada. Y ellos en este documento lo exponen así. Ellos dicen que aunque no exista evidencia suficiente para afirmar que la vida de la madre embarazada corre mayor riesgo al contagiarse con COVID, de igual forma se tiene que prestar el servicio de aborto y respetar su derecho a abortar, ¿sí? Sin importar si el aborto es legal o ilegal en uno que otro país, ellos de alguna u otra forma logran meter en este documento que sin importar si existen estudios o no, si la mujer igual lo considera, ya entonces no es como riesgo para la salud de la madre, que la OMS debería como contemplar esto, ¿no? Sino, igual, si la mujer lo considera, así no hayan estudios que prueben que la salud de la mujer se va a afectar, puede abortar. Y existe un webinar donde ellos, un staff de la OMS reafirma, sí, la prestación en derechos sexuales y reproductivos es esencial. ¿Y qué cubre pues uno de los derechos sexuales y reproductivos, como ellos lo llaman? Cubre el aborto. ¿Sí? Bueno, ya dando como este contexto de lo que pasó en marzo con la ONU y la OMS, quiero invitar a Andrea que nos cuente, ¿sí? Hay que ver varias cosas, ¿no? O sea, ¿qué ha dicho la ONU? ¿Cómo le ofrece la ONU y la OMS esto a los países y a cambio de qué? ¿Sí? Entonces, bueno, Andrea, te escuchamos. Hola, muy buenas noches, André. Gracias por la invitación. Para nosotros siempre será un gusto poder compartir estos espacios. Y bueno, como tú decías, definitivamente, pues es increíble ver cómo los organismos internacionales están tomando no solamente una ventaja abismal por su influencia, por su capacidad de influencia, sobre todo en nuestros países que son países en vía de desarrollo. O como bien, digamos que este es un nuevo concepto, pero pues siempre se han calificado como países del tercer mundo. ¿Y por qué países del tercer mundo? Porque evidentemente nos faltan muchos años para tener un desarrollo, digamos, óptimo o comparable con otros países. Y esto se ve en los niveles de servicios básicos, en la atención a la población, en las estadísticas de pobreza, alimentación, empleo, etcétera. Pero además, porque vemos cómo la influencia de estos organismos internacionales es como si fuera la última palabra. En nuestros países, si entonces la ONU dijo, o ONU Mujeres dijo, o el PNUD dijo, entonces ya es como si fuera la autoridad en los temas, ¿no? Olvidándose y desconociendo completamente, primero, pues que hay una legislación interna. Segundo, que hay unas costumbres y unas tradiciones de los pueblos, de nuestros pueblos latinos. Y tercero, que evidentemente van en contravía, pues precisamente muchas veces de estas legislaciones internas. Y claro, nos vemos enfrentados a una pandemia, nos vemos enfrentados a una crisis sanitaria, nos vemos enfrentados a unos sistemas de salud colapsados por el número de pacientes que requieren la atención sanitaria, hospitalaria, de emergencia por estar infectados por el COVID. Y vemos también cómo entonces la respuesta de estos organismos internacionales es decir no. Pues sí, esto es una prioridad y hay que atenderla, pero ustedes necesitan ayuda humanitaria. Y evidentemente se necesita ayuda humanitaria porque los recursos propios internos de los estados latinoamericanos o de los estados en vía de desarrollo no alcanzan a cubrir esa capacidad. Sin embargo, vemos que sí puede verse muy loable, como tú lo mencionabas, estos intereses de ayudar a los países, ayudar a la población de nuestras naciones, pero esta ayuda no es gratis. Esta ayuda viene, por así decirlo, como supeditado a un chantaje económico, ¿no? Vemos entonces el ejemplo de Ecuador, que fue uno de los casos que más se movió y que más se notó no solo en las noticias, sino en las redes sociales, porque
si bien es cierto que el plan de respuesta humanitaria que propone la ONU ante el COVID-19 es ayudar a reducir, ¿no?, el número de mortalidad de casos de pacientes COVID, también tiene ciertos puntos, ¿no?, que digamos que quisiesen introducir de manera muy por debajo o legalizar y condicionar al Ecuador al aborto, ¿no? Y entonces la ONU introduce $3 millones para la capacitación en aborto seguro y legal en el Ecuador. Es uno de los apartados que están en esta ayuda. Y el 30 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad confirma que reciben esta ayuda humanitaria de un presupuesto de $46.4 millones para la implementación de este plan de respuesta humanitaria. Pero, pues claro, la primera pretensión es ayudar a los esfuerzos nacionales para prevenir, para contener ese contagio. Pero también asegurar que, y como se cita en la página 22 del documento, se mantenga la continuidad de la salud materna, neonatal e infantil. Pero no contentos con ellos, y esto es como la cara bonita de la moneda, dicen, y otros servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y entonces todos sabemos a qué se refiere cuando hablamos de los servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces es aborto y anticoncepción de emergencia. Ya vamos a hablar un poco de eso. El texto continúa diciendo que pretenden sensibilizar y capacitar al personal en salud para que se implemente el paquete inicial de servicios mínimos para el acceso de anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia, aborto seguro, legal y la atención posterior al aborto. Entonces, también la ONU explica que con este presupuesto se busca que haya una reprogramación de los recursos con el seguimiento regular de sus agencias y de los diferentes programas de la ONU. Tenemos que tener en cuenta que en el Ecuador el aborto no es legal, sino que igual como la mayoría de los países en Latinoamérica está despenalizado, y evidentemente está condicionando a que se legalice el aborto en este país. ¿Por qué? Bueno, hay varios expertos que explican este fenómeno, y es un fenómeno que se llama el fenómeno de la biopolítica. Es un fenómeno donde se pretende controlar la natalidad de los estados. ¿Por qué? Porque para mayor crecimiento económico debe haber menor población, y entonces controlar la natalidad, sí, exacto, controlar la natalidad de los estados, sobre todo en los estados que están en vía de desarrollo o estados subdesarrollados. Este es un ejemplo claro, Ecuador, pero no contentos con ello, lo han hecho en todos los países, sino que en el resto de países quizás ha pasado muy como en silencio. En Colombia incluso también tienen el mismo programa de atención humanitaria, porque aquí en Colombia estamos inundados también de todas las agencias de ONU, ONU Mujeres, PNUD, etc. Entonces, evidentemente, estos programas de biopolítica hacen o pretenden supeditar a los estados y a los gobiernos a que pues estén condicionando sus políticas internas a las pretensiones de estos organismos internacionales. Y esto va en contravía de incluso la misma Carta Constitucional o la Carta Fundadora de la ONU, en el artículo 7, que, digamos, prohíbe la intervención en asuntos internos de los países integrantes de la ONU. Entonces, vemos aquí primero pues un vicio, por así decirlo, y es que se le está permitiendo a un organismo internacional intervenir e influir en los asuntos internos de los estados, ¿no? Como en el caso del Ecuador, pretendiendo que se legalice el aborto. Y esto digamos que esto salió a la luz porque salió o se publicó una declaración conjunta firmada por varios países. Fueron alrededor de 59 países los que firmaron esta declaración conjunta. Bueno, los embajadores de los países firmaron esta declaración conjunta diciendo que el aborto era un servicio esencial. Y pues evidentemente creo que en la experiencia de estos 3 meses de pandemia, o bueno, no de pandemia, sino de cuarentena, nos hemos dado cuenta que los servicios de salud esenciales deben ir dirigidos y
enfocados en la atención al COVID y no en atención a, en la atención al aborto, ¿no? Y como hemos visto aquí también en Colombia, el aborto en casa. Incluso me atrevo a decir que esto va totalmente en contravía de las normas nacionales, porque el mismo INVIMA ha dicho, pues poniendo el ejemplo ya de Colombia, el mismo INVIMA ha dicho que la aplicación de digamos, de estas pastillas, de estos anticonceptivos o de del aborto por químico debe ser dado y debe ser aplicado en la clínica, bajo el seguimiento de un profesional de la salud y no en casa, lo cual está poniendo en riesgo, mucho más en riesgo, la salud y la vida de las mujeres, no solamente de Colombia, sino de las mujeres del Ecuador, del Perú y etcétera, o sea, de todos los países a los cuales se les ha invitado, por así decirlo, a supeditarse a que el aborto es un servicio esencial en época de pandemia. Entonces vemos evidentemente que hay una injerencia interna a los estados y ante esta situación, pues que es muy grave evidentemente, los ciudadanos ecuatorianos promovieron una campaña que se extendió a toda Latinoamérica para no aceptar esta injerencia ideológica a favor del aborto. Entonces, no solamente se recogieron firmas de organizaciones, de ciudadanos, sino también incluso de políticos y de personalidades de cada uno de los países. Y fueron alrededor de 434 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos fundamentales de 16 países para, digamos, unirse a un manifiesto internacional por el derecho a la vida. Porque es inconcebible ver cómo en medio de una pandemia desoladora, donde se ha llevado miles de vidas, entonces a esta desolación de muerte le tengamos que sumar la muerte de seres inocentes que por medio del aborto se les está quitando la vida. Y además, el discurso que se ha venido manejando es completamente contradictorio, ¿no? Porque dicen, sí, cuidémonos todos, respetemos la vida, atengámonos o acudamos y cuidemos y sigamos las indicaciones de los gobiernos para el cuidado y la prevención del contagio, pero entonces promovamos el aborto y acabamos con las vidas humanas inocentes que ni siquiera tienen la culpa de venir al mundo, ¿no? Entonces, un discurso completamente ambiguo, que nos deja en evidencia los verdaderos intereses del control poblacional, del control de la natalidad de nuestros estados y el negocio que quieren seguir alimentando estos organismos por medio de estas agencias y por medio de estos lugares donde se practican los abortos, porque entonces otras atenciones de salud, no sé, no sé, no se me ocurre en este momento como qué, pero esenciales también, incluso para la vida de las personas, se tuvieron que suspender, pero el aborto, no, el negocio no me lo tocan, el aborto sí no me lo tocan, no me lo suspenden, poniendo incluso, pues repito, incluso aumentando los riesgos para la vida y la salud de las mujeres. Entonces ya quisiera yo saber cuáles son las cifras, cuáles son los registros que tienen los institutos nacionales de salud de afectación a las mujeres en su vida y en su salud por la práctica de aborto en casa. Debemos hacer seguimiento también a esto, porque esto es consecuencia de la promoción de estos planes y de estas injerencias de estos organismos internacionales en nuestros países. Sí, gracias. Yo creo que también es súper alarmante como las proyecciones que se han hecho de los posibles diagnósticos con cáncer o enfermedades graves, porque no se han podido tratar a tiempo, porque las consultas presenciales donde uno puede ubicar, como, o sea, se puede diagnosticar una u otra enfermedad, se suspendieron durante un tiempo. Entonces ya sabemos que probablemente un cáncer de estómago sea mucho más abrasivo, por decirlo así, que otro cáncer y que no se detecte tan rápido. Entonces yo creo que también es de ver eso, ¿no? Como los institutos de salud de los diferentes países, como han proyectado como que esta problemática, ¿sí?
en la falta de diagnósticos y de atención a ciertos tratamientos que, si bien pueda que en este momento no sean graves, se pueden agravar por la falta de estas prestaciones. Entonces, gracias por lo que nos comentas. Yo creo que Incluso, perdón, hago un paréntesis, incluso el Instituto de Salud Nacional aquí en Colombia ya dijo que se han aumentado el número de enfermedades mentales a causa de la pandemia. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta todos esto. Los datos que revelan los institutos o los ministerios de salud de nuestras naciones, que están haciendo constante seguimiento a lo que está pasando con la población frente a la pandemia, no solamente con los contagios, con las muertes producto de estos contagios, sino las diversas enfermedades que están viéndose agudizadas a causa de la cuarentena, a causa del encierro, ¿no? Porque evidentemente, pues, somos seres que necesitamos estar en constante movilidad y que hemos visto que uno de nuestros derechos, como el derecho a la movilidad, se ha visto completamente afectado para evitar el contagio. Eso lo entendemos porque es preventivo, pero, y porque pues cuida la vida, pero es mucho más grave, ¿no? Son muchas más graves las enfermedades de salud mental que se están agudizando en este momento de pandemia que lo que está haciendo ahorita estos organismos internacionales de pretender que el aborto entonces tiene que ser garantizado porque es un servicio esencial, ¿no? O sea, tenemos que de verdad pararnos en la realidad de nuestras poblaciones, pararnos en la realidad epidemiológica, de salubridad, de higiene, para ver de verdad qué es esencial para nuestros estados, para nuestra población en este momento de pandemia. Gracias. Sí, bueno, algo que también se dio en varios países, al menos en mi cabeza tengo 4 países: Colombia, México, Perú y El Salvador, si no estoy mal. Durante la pandemia hicieron una marcha virtual en contra del aborto, ¿sí? Yo creo que Sí. puedo hablar de la región de Latinoamérica, y es que la mayoría es pro vida, y la mayoría de ciudadanos en los países latinoamericanos son pro vida. Y aún así la OMS y la ONU sigue pretendiendo que imponiendo unos documentos, unos manuales, unas guías, y aconsejando a los países y ofreciendo ayuda humanitaria a cambio de estas estrategias progresistas, creen que van a convencer a la población, y no. Yo creo que las marchas pro vida lo demostraron en estos países. No sé si ya pasó la de Argentina o ya está próxima. Ya pasó. ¿Cuánta gente, cuántos ciudadanos estamos a favor de la vida? Y no estamos a favor de estas opciones de que los organismos internacionales nos venden. Yo creo que es muy importante lo que dice André, que ellos tienen un peso muy importante en nuestros países, porque es como palabra de vida eterna cuando alguno de estos organismos se pronuncian. Por ejemplo, cuando se pronuncian sobre el maltrato infantil, la desnutrición. Claro, son temas que nos afectan a todos, y ellos están constantemente como monitoreando estos temas. Y claro que es muy importante recibir esta información, este apoyo, pero muchas veces uno no sabe a cambio de qué, ¿sí? A cambio de qué nos dan ayuda humanitaria a los países tercermundistas en desarrollo. Y bueno, así como la sociedad civil se ha manifestado durante esta pandemia a favor de la vida, algunos políticos también lo han hecho. Algunos políticos han estado como al frente, ¿sí? Políticos de diferentes partidos, de diferentes movimientos y como de diferentes corrientes, porque ha pasado algo muy curioso, y bueno, ya sale un poquito de la esfera de las organizaciones internacionales, y es que en muchos países, muchos abanderados pro aborto que tienen están en algún cargo político, es como si se hubieran unido para que al mismo tiempo todos sacaran iniciativas legislativas para permitir el aborto en sus países. Y se me viene a la mente el ejemplo de Guanajuato, el estado de Guanajuato en México, el estado de Morelos en México. También en Argentina quieren reactivar un proyecto de ley pro aborto. Y yo digo, ¿por qué se aprovechan de esta situación en la que muchas personas están salvando vidas, están arriesgando su vida para salvar personas pues, de estados severos de COVID, de contagio, para que otros políticos, así como que por debajo de la mesa, pretendan en este momento pasar de agache muchos proyectos de ley, iniciativas legislativas que promuevan y permitan el aborto, porque la ciudadanía no puede salir a la calle a manifestarse, la ciudadanía no puede ejercer presión de alguna u otra forma, y pues nada, como que nos quieren callar, por decirlo así. Entonces, bueno, hoy tenemos 2 ejemplos, son 2 presidentes
que en la región de América se han pronunciado fuertemente y han dicho, un momento, o sea, la OMS y la ONU han hecho cosas loables, otras cosas que no, pero hay que ser muy claros en estos puntos. Entonces ahora vamos a hablar con Santiago sobre este tema, sobre dos presidentes de América que le han dicho a la OMS las verdades, a la ONU, se han parado de frente, han dicho, ok, esto no, o sea, la pandemia y las necesidades en la pandemia no son en un país las que plantea la ONU, no son las que plantea la OMS, como los elementos esenciales o esos servicios que se deberían cubrir durante este tiempo. Entonces, bueno, Sí. cuéntanos un poco cómo ha sido. Bueno, entonces, primero, que todas las personas que acá me están escuchando y nos están escuchando entiendan que no solamente la OMS y la ONU hace una presión directa, ellos también son bastante astutos y lo que hacen es trabajar también de la mano con todo el aparato judicial de cada uno de los países, con el ejecutivo, para impulsar ese tipo de iniciativas. Entonces tenemos el caso de Brasil, que es un caso que trató de pasar así desapercibido, pero es el tema de, por medio de litigio estratégico, trataron de aprobar el aborto para todos los niños que tenían o que fueran diagnosticados con microcefalia. Eh, eso lo hicieron justo en los tiempos del COVID-19. Entonces, ¿para qué? Para que la ciudadanía no se manifestara, para que no existiera presión ciudadana. Afortunadamente, la ministra Damares Alves, como ustedes saben, que es la ministra de Derechos Humanos, de la Mujer y la Familia en Brasil, alertó del tema, impulsó todo el movimiento pro vida brasilero y ayudó a que esta ponencia fuera derrotada 6-0. O sea, fue una goleada que recibieron los pro aborto en Brasil con respecto al aborto. También Bolsonaro, independientemente de la opinión que nos genere este político por su corriente política o por la forma como tiene, como dice las cosas, es importante que entiendan que ese es un presidente pro vida, o sea, que también manifestó su inconformidad con la OMS, que dijo, venga, mi soberanía usted no me la viene a robar, usted no me la viene a usurpar, sencillamente, así como lo decía Andrea Garzón, va a respetar lo que nosotros tenemos como principios y valores, y ella anunció que también va a tomar como la línea de Donald Trump respecto al tema de ya no pertenecer más a la OMS. Entonces, eso es lo primero. Entiendan que siempre van a buscar la manera, de alguna forma, tanto por el Poder Judicial como por el Ejecutivo, de implementar el aborto. Bueno, entonces es el caso brasilero, que es un caso que afortunadamente vamos ganando, todo el movimiento pro vida. Y pues aquí un pequeño detalle, no sé si también los que nos están escuchando saben lo que pasó en Colombia, que el Ministerio de Salud trató de reglamentarnos otra vez el aborto justo en la primera semana del COVID-19 acá en Colombia. Entonces, afortunadamente todos nos activamos y logramos también hacer presión en contra de esta iniciativa por parte del Ejecutivo y cayó nuevamente. Donald Trump, bueno, entonces este es un caso que también genera muchos debates, no lo estoy defendiendo, sencillamente estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Es un presidente que sabe muy bien que tiene que ser pro vida, no solamente por el hecho de que existe un invierno demográfico, sino por un tema de seguridad nacional. Todos los que de pronto nos escuchan solo ven el tema desde una parte del amor, de nuestra fe, pero también hay que verlo también con base en la estrategia. Miren, un pueblo que no tenga seres humanos que representen a su nación es un pueblo muy débil. Entonces, estratégicamente lo que estaban haciendo con Estados Unidos era minarlos por medio del aborto. De esa manera podían controlar mejor a la población y así quitarle el poder que tenía este país en todas las organizaciones internacionales, organismos internacionales, y terceros países asumir esa posición de liderazgo.
Donald Trump primero ya quitó fondos federales para Planned Parenthood. Eso trajo dos consecuencias muy importantes. La primera es que al no tener financiación para promover el aborto, Planned Parenthood no tenía para financiar a sus filiales alrededor del mundo. Por esa razón, han llegado a cerrar 5.633 clínicas y filiales de Planned Parenthood alrededor del mundo, especialmente en el sur de Asia, África y también por toda Hispanoamérica. ¿Qué es lo que sucede? Esto es una estrategia que tiene Donald Trump. ¿Para qué? Para fortalecer a todo Occidente. ¿Listo? Si se fortalece Occidente con nuestros valores, con nuestros principios y que la población vuelva a tener, a encauzarse, ¿sí? Porque además de esto tenemos un mito que es la sobrepoblación, que es un mito, que bueno, no es tema de conversación en este asunto, pero que permite que nosotros como países podamos volver a tener soberanía sobre nuestra nación. Uno. Y dos, defender nuestros principios y valores respecto a enemigos externos que no comparten pues nuestras creencias. Entonces, es una estrategia que obviamente va a largo plazo. Él también sabe que no es fácil luchar en contra de toda la academia y el entramado que han creado para impulsar estas iniciativas. Entonces, esos son como los dos casos más representativos. Donald Trump, obviamente, ya también dijo qué pena con sus Mercedes, pero yo me salgo de acá y les voy a quitar la platica que les estaba dando. Más o menos estaba dándole casi el 80% de financiación a la OMS. Entonces, sencillamente, pues, si la OMS no cumple con unos ciertos estándares y está jugando bajo un tema ideológico y no sobre temas científicos, pues sencillamente el país que más aporta es el que decide enviar su dinero a otro tipo de organismos, organizaciones que sean más seguras y efectivas en contra de este tipo de situaciones. En efecto, como que es lo que tú decías, independientemente como de lo que percibamos de uno u otro gobierno, de Bolsonaro o de Trump, yo creo que sí es muy importante tener políticos que se paren en la raya y digan, ok, no, o sea, no vamos a recibir ayuda humanitaria de estas organizaciones siendo un país del tercer mundo, cuando el paquete completo no es solo la ayuda humanitaria, sino ideologías con las que la mayoría no está de acuerdo, ideas que promueven que no se defienda la vida, y no estamos de acuerdo, lo que yo les decía, como si pudiéramos salir a las calles, ya, no sé, si tienen un número, una cifra exacta o el total de personas que se han sumado a las marchas en Latinoamérica, son muchas y son muchas más las personas que defienden la vida en sus países, que están a favor de la vida y que no apoyan estas iniciativas. Pero muchas veces por ignorancia o por ver como los salvadores de estos organismos internacionales, pues nada, creemos como que su ayuda es la que necesitamos y la recibimos. Y muchas veces sí pasa, no sé si alguno ha tenido la oportunidad como de acercarse a esta realidad de las ayudas humanitarias en países del tercer mundo, pero muchos embajadores en la ONU, en la OEA lo reconocen, ¿sí? Que estas ayudas son a cambio de algo siempre, ¿sí? Es un paquete completo que viene. Entonces, bueno, este es el panorama un poco de la pandemia y del aborto. Yo creo que acá podemos hacer como un pequeño juicio de unas personas están salvando vidas, están aportando todos sus recursos, ¿sí? Los estados en su mayoría están proyectando que la economía no se desplome y a la par están ayudando, proveyendo de subsidios, ayudas, créditos y muchas cosas más para acompañar a la población en este momento, ¿sí? O sea, la crisis nos ha dejado, pues, estamos en picada económicamente en muchos países. Muchos gobiernos lo están soportando en este momento el golpe y ayudando a mitigar los efectos. Pero también vemos como el contraste de otras organizaciones internacionales y nacionales también de nuestros países que son filiales, por ejemplo, de Planned Parenthood, que sacan frases como el aborto en casa es seguro, sacan campañas que no solamente a nivel como internacional se promueven, sino que
le llega a la persona a la mujer que está embarazada y está pasando un momento difícil y continúan con su negocio, ¿sí? Yo me imagino cuántas pérdidas han podido tener estas organizaciones pro aborto, tal vez porque no se sigan practicando abortos durante este tiempo, pero ellos continúan con su negocio, ¿sí? Y se pretende como que, no sé si están también enterados, esto ya lo hablamos en otro live y lo hemos criticado, hay un video que subimos con Choose Life, Unidos por la Vida, un grupo que se llama Sin Medida, La Puerta del Lado, en las que criticábamos que ellos promueven unas campañas de aborto en casa, ¿sí? Pero, sí, no sé si sepan, que si hay alguna complicación, ellos no la atienden. A uno, si yo como mujer aborto en mi casa con todas las garantías que me da, por familia, oriéntame, y presento alguna complicación como algún efecto secundario del aborto, ellos no me atienden, ¿sí? Me tengo que remitir a mi EPS para que en una IPS me atiendan. Entonces también uno se pregunta cómo unas personas salvando vidas y otras personas se siguen lucrando del negocio del aborto, como que solamente traen muerte de niños inocentes. No, Entonces yo ya creo bueno, que no es solamente la muerte de niños inocentes, sino también el riesgo y el peligro que hay para las mujeres. Porque es que, claro, podemos entender que en una situación como estas, donde hay mucha desesperanza, donde todos estamos en crisis y a punto del colapso, y tal vez enterarse de que está embarazada de manera inesperada, pues se vuelve una situación aún mucho más crítica. Pero lo que no le dicen a la mujer que acude a estos servicios de aborto en casa es que, primero, el aborto en casa es riesgoso. Segundo, todo lo que tiene que sufrir la mujer cuando consume las pastillas para abortar en casa, el dolor, los cólicos, la cantidad de sangrado que incluso la puede llevar a desangrarse y, como tú decías, pues tiene que acudir a la EPS, no puede acudir a nosotros, sino que tiene que acudir a la EPS a que su EPS se haga responsable de esa emergencia causada por nosotros y aumentando también los riesgos de contagio de esa mujer cuando tiene que dirigirse a urgencias de su EPS, ¿no? Entonces, a la mujer no le dicen, mire, es que alrededor de esta situación puede pasar todo esto. No, simplemente le dice, usted tiene la solución en sus manos, tómese estas pastillas y aborte. Y aborte sola en su casa, sin las medidas de seguridad y de protección, y además no le dicen la verdad, sino que simplemente le dicen, sí, es seguro abortar en casa con estas pastillas. Sí, tiene que saber que va a tener un sangradito, va a tener un dolorcito, pero nunca le dimensionan a la mujer, o sea, nunca le muestran la verdad de la dimensión de lo que va a tener que vivir y afrontar sola. Incluso hemos sabido por testimonios reales de mujeres que el dolor es tan fuerte que puede compararse con un dolor de parto, o no tienen tan fuerte el umbral del dolor que pueden incluso quedar tendidas inconscientes en el piso de su baño. Y ha pasado, y lo digo porque lo sabemos por testimonio de personas que pues han vivido esta situación. Entonces yo sí creo que una de las tareas que hemos asumido las organizaciones pro vida para el cuidado no solamente de la vida de los niños por nacer, sino la vida de las mujeres, es advertirles de la realidad de este tipo de situaciones, ¿no? Hey, o sea, es que el aborto en casa no es tan bonito como te lo pintan. Es que más allá de tu embarazo, más allá de la situación en crisis que puedes estar viviendo, puede haber una serie de complicaciones que pueden llevarte a la muerte. Y no solamente por COVID, sino porque tuviste un aborto inducido. Entonces es muchísimo más grave y pues adicional a todas las enfermedades de salud mental que se desarrollan a partir de estas prácticas, ¿no? Y que a la mujer tampoco le dicen, no, mira, es que tú puedes entrar en cuadros depresivos graves y desencadenar toda una serie de situaciones post-aborto que van a afectar tu salud mental. es cierto. Bueno, ya para cerrar, yo creo que podemos quedarnos hablando toda la noche. Sí. En Choose Life nos gusta dar un mensaje y es que claramente una visión macro de lo que está pasando con el aborto como que nos ofusca, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que médicos salven la vida, salven vidas y arriesgan su propia vida y por otro lado se sigan lucrando el negocio del aborto indiscriminadamente? Pero como en una visión muy, muy específica en la mujer que está pasando este momento difícil de un embarazo inesperado, un embarazo en crisis,
nada, no, pues acá estamos, no apoyamos todo, no apoyamos estas iniciativas pro aborto y las rechazamos desde niveles internacionales hasta como, hasta ese consejo o hasta esa persona que le quita el apoyo a una madre que está pensando pues en tener a su hijo y aunque esa persona no lo quiera, pues en Choose Life y en Unidos por la Vida hemos trabajado porque estas mujeres no se sientan solas, que se sientan acompañadas, que sepan que un aborto no es la solución, ¿sí? Que sepan que no es fácil, pero no es imposible tener un hijo. Hay muchas personas apoyando, ayudando, y queremos que quede este mensaje, ¿sí? Que tanto a nivel internacional como a nivel personal, la vida se tiene que defender, hay que tener claridad como de qué es el aborto y para poder acompañar a las personas que están a nuestro alrededor. Eh, Muchas mujeres pues, se sentirán solas, muchas mujeres estarán sufriendo violencia intrafamiliar, muchas mujeres tendrán un embarazo en crisis en este momento, pero el aborto nunca es una solución, el aborto no ayuda a nadie, por el contrario, trae más males que bienes, es un bien aparente. Y les queremos decir eso, ¿sí? Como la vida se defiende desde el momento de la concepción, estamos como Organizaciones Unidas por la Vida, Choose Life y otras muchas ayudando y acompañando a las mujeres. Entonces, que quede este mensaje, ¿sí? Que quede también este mensaje de que la ONU y la OMS no son pro vida, ¿sí? Sus políticas, pues muchas veces y sus ayudas humanitarias no ayudan a los países. Si los países no aceptan a cambio un paquete ¿sí? Un paquete de políticas pro aborto, un paquete de otras cuantas políticas con las que la mayoría no están de acuerdo y que contrarían los valores nacionales. Y finalmente eh, que hay personas que luchan por la vida, hay políticos que se paran de frente, ¿sí? Hay políticos que sí marcan una raya y dicen, en la soberanía nacional no se metan en mi país, no contraríen nuestros valores, no intenten imponernos algo que primero no hemos firmado como tratado internacional. Para quienes están escuchándonos, no existe un derecho humano a abortar, no existe en ningún lugar, no lo van a encontrar porque nunca quedó en ningún tratado. Entonces, nada, como respetar la soberanía de los países y los valores y seguir luchando y apoyando también a esos políticos que defienden la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Ya quiero agradecerle a Santi, a André por este espacio, como de compartir este conocimiento, todos estos estudios. Y nada, los invitamos a que se formen, a que se enteren constantemente. Tenemos para finales de junio, desde Choose Life, un campamento, se llama Camp for Life virtual, es un campamento por la vida virtual, 27 y 28 de junio. Los que estén interesados nos pueden escribir por nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Instagram o Twitter. Nosotros les respondemos y les mandamos más información o encontrar información en nuestros muros. No sé si quieran decir algo para despedirse o también como contar un poquito de Unidos por la Vida para cerrar. Sí, yo quiero Eso. dejar un último mensaje, perdón, Santi, y es que Dale, dale. en este momento de confinamiento, de tal vez desesperanza, pues pensemos que la vida es eso, la vida es esperanza, toda vida vale, no importa la situación o no importa la crisis, este es el momento en donde el ser humano pone a prueba sus capacidades más esenciales, ahí sí, como la solidaridad, la subsidiariedad, ¿no? Y el compromiso con el otro. Y lo hemos demostrado cuando vemos a un vecino, cuando vemos a un familiar necesitado, nos solidarizamos para que no pase esa necesidad. Lo mismo debe ocurrir con una mujer que está enfrentando un embarazo inesperado, sobre todo en este momento de cuarentena, y es de acompañarlas primero, de decirles que no están solas y que ella necesita apoyo y no un aborto. Y que estamos aquí como Unidos por la Vida, como Choose Life, con una red enorme de organizaciones ciudadanas, de civiles, eh, aparte totalmente del Estado, ofreciendo esas ayudas, ofreciendo mercados, ofreciendo oportunidades de trabajo, ofreciendo oportunidades de emprendimiento, ofreciendo incluso refugios para que estas mujeres tengan estas mujeres y sus hijos tengan un techo donde pasar la cuarentena. Entonces, lo único es tener la disposición, romper con la indiferencia y el egoísmo y saber que siempre hay solución. Gracias, Andrés. Santi, ¿querías comentar algo? Sí, finalmente es también resaltar el tema de Choose Life para que todas las personas entiendan que deben formarse. Traten de leer
y de buscar información diferente a lo que está hoy en día con los medios hegemónicos. De esa manera se van a formar un criterio, de esa manera pueden quitarse ciertos prejuicios que tienen con algunos políticos y que finalmente les puede ayudar a forjar su criterio, forjar su estilo y de esa manera ayudar a proteger la vida y a defenderla desde cualquier ámbito. Entonces es una invitación a que hagan parte de Choose Life, también Unidos por la Vida, y que unidos pues somos más. Bueno, muchas gracias. Vi que escribieron algunas preguntas, hay unos temas que no alcanzamos a abarcar acá, pero sigan pendientes de nuestros lives, síganos en redes sociales, @Unidos por la Vida. Sí. Y arroba, En Instagram estamos como @X la vida, en Facebook sí, Unidos por la Vida, y en Twitter Unidos X la Vida Co. Ok, gracias. Nosotros estamos @ChooseLifeCO, ¿sí? Porque también está Choose Life Panamá y Choose Life México y Medellín, entonces para que nos sigan, están súper bienvenidos. Y también, pues nada, como que asistan a estos eventos formativos, luego reitero este mensaje, como fórmense, que la vida se defiende con argumentos y con ganas. Entonces ya les agradecemos a todos por acompañarnos esta noche.